Estuardo, el profesor Luis Estuardo, El las hijas, profe sí. Ahí me acuerdo, sí. Estuardo, de veras que él hizo clase en el liceo, después también es Sí, profe pues, Estuardo. pero era profesor de la escuela 11 Sí, pues primero, sí, sí, originalmente era de allá, sí, por eso, profe Estuardo. profe Estuardo. Mira, tengo un recuerdo vivito de... Iban las hijas del profe Sí, Estuardo. porque era la, ¿cómo se llama? La mayor, que era la más grandecita que tiene que tener ahora, no sé, ponte unos 40, pero las otras dos eran más pequeñas. Ella, ponte ya tenía 10 años y las otras tenían 7, 5. Ni Sí, eran chiquita, chiquititas, pues. sí, eran las más chiquititas. Y alguna otra persona. Vamos a ver si encuentro. Y en relación a eso, ¿tú en lo personal tienes algún contacto con alguna de estas personas? Me refiero a contacto ya sea en redes sociales, algún número telefónico. Número telefónico sí, porque por ejemplo, cuando falleció la tía Luchita, se hizo un grupo, sí. Me contaste y yo Y estaba... ahí se hablaron, se formó eso y se hablaron, no concretaron en juntarse nada, pero por ejemplo ahí empezaron a aparecer todos los que iban al grupo y entabló una conversación y muchos de ellos fueron a los funerales. Claro, Entre ellos claro. fui yo, sí, Fuiste al fui funeral yo de la con el tía. Felipe, que, ¿cómo se llama? Él me llevó, sí, Ya. sí, sí. ¿Y esos contactos los tienes todavía? Sí, tengo que tenerlos, los tengo en realidad, Ya. sí. En una de esas es posible que si los encuentras puedas compartir. No, sí, sí, yo te lo voy a compartir, como te digo, porque los Muchas tengo. gracias, muchas gracias. Porque, bueno, el ideal eh, de este trabajo, si bien es cierto, es imposible conversar con todos, el ideal es poderme comunicar y ver si se da la mano en algún momento de también conversar con ellos. Y también lo otro que también un desafío es que eh, cuando haga esta obra, De poder que la mayoría ellas de eso, sí, puedan estar sería súper bonito, pero por eso es todo con coordinación sí, y todo, un montón es de que, cosas, porque es difícil la vida, todos exacto, tenemos miles de actividades, trabajamos, es así, pues. Pero podrías compartir esos contactos, sí, 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 claro, porque igual yo preparo siempre una presentación, porque no voy a llegar, ay, soy Guillermo, el Memo, una presentación para que cachen más o menos en qué ando. claro. Oye, Viviana, ¿y este espacio que habitábamos en el sindicato Machaza, cómo lo recuerdas en aquel de la época ahí? ¿Tienes algún Era una recuerdo sala que ocupábamos grande del segundo piso, del segundo del piso? segundo piso, sí, Ya, sí. Que queda como si uno entrara por la puerta principal en el segundo piso, pero mirando hacia el costado del cerro. ¿cierto? Esa era una sala que, Que ahí sí, habitábamos. sí, Yo tengo el recuerdo de que igual estaba bien dejado de la mano de Dios sí, el sindicato en aquellos años. Sobre todo el tercer piso era como inhabitable no y se podía, estaba sí, lleno de basura, de mierda, de palomas y se escuchaba un búho, me sí. acuerdo, ¿cierto? Un Aparte búho. que no podíamos, ¿te acuerdas que uno subía corriendo y todo, pero nos decían que no anduviéramos para arriba y para abajo Claro, porque era como, podía haber un accidente o algo sí, así. estaba toda la estructura vieja, pues. Se podía Sí, quebrar una tabla. Tiene ese recuerdo, ¿cierto? Era una gran sala, era grande, era una sala grande. claro. Y que tenía sus deficiencias, que Ya, a veces se llovía por un lado, claro, recuerdo claro. los vidrios viejos, todo eso, habían goteras en ciertos sectores. Bueno, yo uno de mis propósitos es, si voy a hacer este trabajo y si me va bien en la gestión, es poder ingresar a esa sala. Y si se da la mano hacer algún trabajo en esa sala. Si no, en la calle, afuera. ¿Cachai? Ese sería el ideal y ya me conseguí un contacto de alguien encargado de ese espacio del sindicato Del Machaza. sindicato. Así que tengo que ver cómo me va, pues porque hay que ver cómo va. Sí, Sí.
Oye, Liliana, ¿y tú como niña en aquella época tenías conciencia sobre la dictadura, sobre el tema político que estábamos viviendo en aquellos años como niño? ¿Te resonaba? Escuchaba, escuchaba, pero como que nunca me interesó Ya, como... no, no era, No, ya, no, como niña no te, no me llamaba como la atención, era claro, lo que uno veía, las condiciones que se daban de cada familia, o lo que los papás hablaban claro, de ¿cómo se llama? Del tiempo que ellos vivieron. claro, Sí, ¿cierto? sí, pero más allá Ya no, no, no. era un tema que estaba ahí, no, no, Sí, no era de mayor, bueno, había más niños que sí les gustaba la cosa de la política, claro. pero no. En mi caso no era así. No sé si Correcto. puedo sacar. Sí, de ahí la vamos a comer. Está rica la torta. Siento que está rica. Sí. ¿Y tú en el grupo Corazón te diste cuenta en algún momento que existía una afiliación política de este grupo de niños o por parte de la tía Luchita? ¿Sentiste algo así en torno a las conversaciones? Sí, Que, era como, sí, ella tenía claro de, ¿cómo se llama? Que pertenecía, ella pertenecía a la política, pero, ¿cómo se llama? Uno como niño no, como ella era la más grande, era la adulta y todo, uno, como que a mí como no me interesaba, no ponía como atención a eso. claro, Yo iba más porque me gustaban los talleres, porque compartía ahí con niños, era un espacio era un seguro también espacio, para sí, compartir claro, y pasarlo bien, y ¿cierto? pasarlo bien, sí. Pero te dabas cuenta así de que habían otros compañeros con más Sí, que se llama afiliación con las política, políticas, sí, con más sí, políticos, ¿cierto? sí. Por ejemplo, lo mismo, la Paola, los que veo sí eran Claro, como sí, sí, ¿cierto? ellos sí les gustaba hablar como de política, ¿cómo se llama? Había otro niño más que no recuerdo el nombre, que también le gustaba hablar de política, pero ellos Claro, sí. existía eso. Eh, bueno, yo he investigado y hay, bueno, a través de los relatos del Alonso y por lo que yo también he ido investigando, bueno, el Grupo Corazón se formó como el año 83, cacha, hartos años atrás, como el año 83 creo que se formó al alero de las ollas comunes que se hacían en el sindicato Machaza, Ya. cuando en alguna oportunidad cesantía, despido de la industria textil, se organizaban los trabajadores, la familia y en ese contexto de olla común. Por esas razones de la vida estaba la tía Lucha ahí, pues, como ella siempre, aparte de ser una profesora comprometida, también era militante, pues, Ujú. militante del MIR. Y, y claro, y está esa organización comunitaria y como habían tantos niños dando vueltas, surgió esa necesidad de un espacio para los niños, desde los propios niños también. Y de cierta manera ahí nace el Grupo Corazón, ¿cachai? Y ahí a la tía de Luchita le pasan ese espacio para que vaya y estos mismos, algunos niños que estaban en esa actividad de ollas comunes ahí, actividades sindicales, van al Grupo Corazón y así empieza la bola. Empieza esta bola a llevar niños, otro Claro. llevaba otro, era como eso y estaba ese, yo recuerdo que estaba ese componente político. Ahora era cosa distinta que si uno quería meter la calle de manera política o se restaba y hacía sus actividades, Claro, ¿cachai? sí, Porque sí. también jugábamos como Sí, pues, niños, sí. pero porque yo recuerdo, mira, tengo recuerdos ahí de que había como se conversaba de distintos temas, había un momento en que todos conversábamos, o en general haciendo las cosas, y era como la noticia de la semana, ¿qué te llamó la atención algo? Y se conversaba de temas, que uno, cualquier tema se conversaba, pero estaba siempre como ese, como social, porque tú yo recuerdo una vez que había muerto alguien por la explosión de un califón,
Y alguien, uno de los niños dijo, ¿qué es un califón? Sí, pues. ¿Y qué es un califón? ¿Y por qué no tenemos califón? Y ahí esas conversaciones, ¿cachai? La tía Luchita de cierta manera era mediadora y guiaba nuestras conversaciones. Sí, pues. Ella guía Ella las nos conversaciones. Sí. facilitaba ese espacio para que nosotros generáramos reflexión, reflexionáramos y recuerdo ese tema del califón. Y a mí me hizo clic el Grupo Corazón y vi la, la afiliación como el rollo de la tía Luchita y el contexto político y me hizo, pero así fue un balde de agua fría como niño, porque también yo iba por lo mismo que tú. Era un espacio donde iban con mi mejor amiga del colegio, encontré a esos niños que podía hacer figuras con barro, tarjetas, Dibujar. dibujar, en fin, hacíamos con la nada hacíamos de todo. Los que tocaban guitarra, canciones como de la época, me acuerdo, que ahora le podrían decir canciones izquierdosas, no recuerdo mucho. El camino es largo, todas esas canciones, me acuerdo. La Rachel, que tocaba muy bien la guitarra, recuerdo todo eso. Y, y me cayó la teja de la afiliación política y tuve la ocurrencia de llevar a una de las nietas de mi madrina Nieve, la, Ah, la ya, Nieve sí. que en paz descansa. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Se tomaba unos copetes y Sí. bailaba la bambola. Con la Andrea Alarcón, su Su nieta, nieta. la Andrea, la llevé yo, como niño la llevé, de esta cadena que uno lleva al amigo al amigo. Y llegó el momento en que se presentó, porque uno se presentaba, Sí, pues. todo se Sí. presentaba así a alguien nuevo. Y recuerdo que la tía Luchita le dice, ya, que estudiaba en tal lado, ya no recuerdo, no estudiaba. Y le dice, ¿qué hace su papá? Y ahí nombra que su papá era marino. Ya, todo, normal. Y en un momento, la tía Luchita, antes de yo de irme, cuando uno iba a despedir de ella, o no íbamos todos con ella porque ella caminaba por Sí. Cochrane, Sí. ¿cachai? No íbamos como Sí. todos caminando y jugando. Ella me dice, mijito, me dice, le voy a pedir un favor, algo así, me dijo. Y no lo tome mal, me dijo. Pero es súper complicado y usted tiene que resolverlo, algo así me dijo. Le voy a pedir que su amiga no venga más. Y yo quedé así como, ¿pero por qué? Me dijo, tú te darás cuenta que hay una situación, me dijo así como, quizá en otras palabras, Claro. ¿cachai? Me lo habló Pero te como lo dio a niño, me entender. dio a entender, porque su papá es marino, eh, la política, los derechos humanos, ¿cachai? Y yo, para mí fue un balde de agua fría, Porque era una niña que no tiene nada que ver con lo que es su papá. claro, porque ella como niña lo más probable en una de esas sí seguía yendo y va a escuchar cosas y como niño uno también transmite en la casa Sí. y los papás, y era una época en que habían denuncias, la gente funaba a otras por filiaciones políticas, sobre todo al MIR, que era un partido de izquierda proscrito, que no debía existir. Y claro, y fue como el primer balde de agua fría que dije, chuta, sí, o sea, tengo que ser más cuidadoso para no exponer Al grupo. al grupo Sí. El y taller, al lo que taller sea. y exponerlo a que, porque ya habían ocurrido situaciones, ponte tú, la hermana de los Fariña, ¿te Claro. acuerdas? Falleció en Santiago ahí, dinamitada, algo pasó ahí, ¿cachai? Uno ya escuchaba esos temas de manera más cercana quizá. Y ahí me cayó la teja, como el rollo político. Bueno, las mismas canciones también, pues ya el hecho con
cantar Silvio sí. Rodríguez, ya, era como... Y la otra situación que me llamó la atención y que también empecé a cachar y dije, bueno, ¿por qué a mí no me invitan? Empecé a cachar que ciertos niños del grupo se juntaban fuera del grupo Corazón, en otra instancia. Sí, Y descubrí y, que, claro, ellos se juntaban porque muchos pasaron a militar ponte tú, a las Juventudes Comunistas o al mismo MIR. sí. Y se iban como en esa bola, pues. Sí, pues, que le gustaba la Le política, gustaba era la y onda, sí. como niño, claro, empecé a cachar. Pero también me cuestionaba de por qué ese secretismo, me cuestionaba todo ese tipo de cosas. Incluso en algún momento sentí bullying, también algunos me hicieron bullying. Recuerdo más que las personas, recuerdo situaciones. Como todo niño, que ahora le llaman bullying, recuerdo que me hayan molestado por lo finito que podía ser o por, ¿cachai? Un huevazo. Y tengo esos recuerdos, ¿cachai? Ese rollo, esa afiliación política, pero sí lo que recuerdo que no había instrumentalización. ¿A qué me refiero? Que no era que la tía Luchita llegara y nos lavara el No, cerebro, no, no, ese no. tipo de cosas, Eso lo tenía ya jamás, claro, claro. jamás. Sí, Era un espacio para niños y para los niños. sí, Tengo ese recuerdo. sí. No, ella nunca como que influenció en meterte como en política ni nada de eso. Claro. No, Porque uno ya venía con una historia, quizás estos niños que participaron más en política, su familia también lo más probable, que también tenían una afiliación más, claro. ¿cachai? Porque uno va replicando muchas veces lo que ocurre Lo que en la en casa, tu entorno, en tu claro. entorno. Porque yo sí me daba cuenta que había una dictadura, me daba cuenta de un montón de temas, pero era complicado en la casa porque mi mamá se negaba a todo eso, por miedo también. Después cuando uno más grande andaba metido en las protestas y hueveando, Pero porque uno quería porque ir. ya uno quería y Sí, ya era uno más grande, pichón, claro. adolescente, ¿cachai? Uno Sí. iba más allá de que a uno lo retaran después, un montón de cosas. Tengo ese recuerdo. Pero tú nunca sentiste eso de que había una instrumentalización en torno a lo No, político, no, sino que no, era, para nada, no, no. ujú, claro. Y algún otro recuerdo, alguna historia o algo que te resuene o algo que quieras decir en este momento en torno, ahora tú, ponte tú, ahora tú, ya una mujer mayor, ¿qué te rememora eso? Es aquella época, esa experiencia de haber estado ahí, A mí, qué te da sentido ahora? bueno, ¿cómo se llama? Yo encontré que tengo bonitos recuerdos de eso. Encontré que era un taller, porque uno lo miraba como un taller y todo, que ayudó harto a los niños, porque como te vuelvo a decir, ella era una mamá y donde muchos iban y que lo tenían en la casa, pero ya tenían el sábado sagrado para tener algo en el estómago. Y aunque fuera un vaso de leche, un pan, una galleta, un galletón de esos años, pero ya lo teníamos. Yo nunca, qué suerte, en mi casa nunca faltó. Siempre tuvimos, digamos, no, para la época teníamos, digamos, no era como que derrochara uno, Claro, pero siempre teníamos. Pero ahí uno se daba cuenta de que había muchos que no tenían en la casa, po. sí, po, No tenían, entonces llegaban allá y se devoraban el pan y hasta tú a veces lo convidabas el tuyo, sí, po, porque tú sabías que a tu casa iba a llegar a comer, claro, era distinto, era distinto. sí, po. Yo me A acuerdo, pesar por que, ejemplo, los mismos hermanos Jarpa, po. claro, Recuerda de que el papá era el caballero del kiosco en el colegio y que murió ahí mm, y quedó esa señora con todos los hijos chicos. claro, ¿Te fijáis? sí, po, Entonces, y ellos no tenían, ellos en realidad no tenían. sí, po. Entonces, para ellos era como una salvación. Un Y espacio así mucho fundamental. más uno que
de los otros compañeros que tenían el taller que no sabía qué es lo que pasaba en sus casas. Sí, ¿Sí o no? sí, como dices tú, yo recuerdo eso también, tengo ese recuerdo, porque si bien es cierto, igual uno como familia en aquellos tiempos eran tiempos difíciles, el trabajo, ¿cachai? Pero yo recuerdo también dentro de todas las dificultades económicas, tampoco no nos faltó. Mm. Siempre, aunque había una papa, la papa se compartía. Sí, po. Había algo. Pero Pero uno tenía el almuerzo y sí, había muchos de esos había niños que muchos no que no tenían tenían el nada, almuerzo. no había, claro. Sí. Así que igual yo me sentí, viéndolo con esa perspectiva, siento súper afortunado porque mi papá, mi mamá nunca dejaron de trabajar, ¿cachai? Hasta el final, para que no nos faltara Claro, lo básico, que era la alimentación y los materiales al comienzo del año para ir al colegio, porque después era responsabilidad de uno. sí, sí, esa es la verdad. Era responsabilidad de uno en cumplir y todo eso. Mira, Viviana, te voy a mostrar unas fotografías que tengo relacionadas al Grupo Corazón. Muchas gracias, está muy rico. Para hacer como este ejercicio de memoria, porque las fotos tienen eso. Vamos, oh, está bien. Atrás tuyo está la chofa. A ver. Detrás de tu cama.